Buenas noches. Hoy presentamos a Javier, que va a ser un nuevo colaborador que va a trabajar con nosotros de forma activa en el programa y nos traerá noticias, por lo menos las más actuales y que creamos las más virales de Internet para que os llegue a todos vosotros. Así que creo que esta sección no sabemos todavía si la solaparemos al programa principal o a lo mejor le emitimos intercalando los programas más largos, por decirlo de alguna manera, y dedicados a un único tema. Y emitiremos de esta manera, pues quizás una vez por semana, a ver si el tiempo nos lo permite. Bueno, pues buenas noches, Javier, y bienvenido al programa y al equipo. Buenas noches, Víctor. Encantado de estar aquí. Bueno, pues Javier, cuéntanos un poquillo por qué te ha gustado por qué quieres dedicarte a esto un poquillo, por lo menos en tu tiempo libre. Pues mira, la verdad es que todo este tipo de temas me han gustado desde siempre. He sido muy oyente de todo lo típico, ¿no? Para este tipo de casos de Milenio 3, me gusta Cuarto Milenio y sigo un montón de podcasts sobre estos temas y en cuanto se me presentó la oportunidad y ya había escuchado algunos podcasts tuyos, pues enseguida me lancé a ver lo que pasaba. Bueno, pues nada, seguro que de aquí saldrá algo muy bueno porque se te ve con mucha actitud. Y nada, si quieres empezamos ya, porque nos vas a traer, creo que me parece que dos noticias, ¿no? Sí, sí, traigo un par de noticias. Venga, Una relacionada con temas que has estado hablando últimamente y otra un poquito diferente. venga, pues comienza cuando quieras. Hablando sobre tu tema del programa de hoy, que han sido las profecías, pues te traigo unos apuntes y unas cositas que me parece que son curiosas y que la gente puede estar interesada en saber sobre Edgar Cayce. Pues mira, Edgar Cayce nació en Hopkinsville, en un estado de Kentucky, el 18 de marzo del 77. Cuando era niño fue golpeado por una pelota de béisbol y lo llevaron al hospital donde lo declararon prácticamente muerto. Pero en segundos despertó completamente. A lo mejor era ese chip, ese clic que le hacía falta a un, a un a alguien que va a ser visionario, que va a ser profeta para despertar ese tipo de poderes, ¿no? Eh, Cuando se hizo más mayor y se mudó, comenzó a vender seguros en una compañía, pero sin embargo perdió completamente su voz por una severa laringitis. Entonces esto lo obligó a cambiar de trabajo, ¿vale? Al poco tiempo, a los años, en 1901, conoció a un hipnotista viajero que llegando a Hoskinville le aseguró que podía curar enfermedades con solo su hipnosis, pero eso no fue verdad. Se sometió a una hipnosis y eso no sucedió. Y al poco tiempo apareció otro hipnotista que se llamaba Al Lane, que se ofreció a ayudarlo igual. Le dijo que él era capaz durante un trance de curarlo. Hicieron una sesión, Casey entró en trance y de repente empezó a hablar, pero se refería a sí mismo como a nosotros. Parecía que tenía alguna entidad dentro. Entonces, conversando con esa entidad, Casey y Lane llegaron a la conclusión de que tenía una mala circulación en la garganta y esa entidad contestó, le dijo que esperara un tiempo y a los 20 minutos cuando Casey levantó ya volvió a hablar para siempre. Eso ya no fue, ya nunca más padeció de su dolor de garganta, lo cual ya es bastante raro. Casey recibía, lo que esto conllevó fue que entre los dos se despertó una amistad y los dos hicieron como una especie de consulta, vamos a llamarlo así, ¿no? En la que atendían a gente, aceptaban cartas de gente que le enviaba sus dolencias y este tipo de una asociación entre los dos, ¿no? Eh, Lane lo hipnotizaba y Casey en sus trances soltaba esas predicciones y ese tipo de cosas, ¿no? Luego cuando despertaban no recordaban nada de lo que había dicho. De hecho, si no fuera el uno por el otro, muchas cosas no se sabrían. Y además tiene un caso de esas primeras veces que es muy, muy llamativo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención porque es el caso de una niña que se llamaba Amy Dietrich, que era una niña de 5 años que estaba en coma y que sufría convulsiones. Casey se acercó y en su lectura dijo que la niña, o sea, había visto que la niña había caído de un carruaje y que se le lastimó la columna y que en esa lesión habían entrado bacterias. Entró en trance y en ese trance la entidad recomendó masajes en la espalda. Y es más, fueron masajes en la espalda y que son masajes, cuando se hicieron la primera vez, resulta que se hicieron de forma incorrecta.
Así que las siguientes sesiones que se hicieron, esa misma entidad dijo que lo estaban haciendo mal, que había que hacerlo de otra manera. Cambiaron la forma de hacer los masajes y a los pocos días Amy, esa niña, estaba curada completamente. Por lo menos eso es lo que cuentan las crónicas, ¿no? Que nunca sabremos si eso ha sido verdad o no. Y si quieres, pues paso a comentarte alguna de las profecías, tanto cumplidas como no cumplidas, de Edgar Cayce. Sí, por favor, porque al final esta noticia sí tiene que ver con lo que ya hemos hablado antes. Pues mira, Cayce anunció el despertar de uno o ambos volcanes, que bien podrían ser el Vesubio y el Etna. Para él, Irlanda sería el menos golpeado por los terremotos. De hecho, cita textualmente, por 1000 sacudidas padecidas en Inglaterra, solo habrán 43 en Irlanda. Y me parece que el número por lo menos está cerca. No sé si es exacta, pero el número está cerca. También en 1934, Cayce predijo que la mayor parte de Japón se deslizaría hacia el mar. Y no hace mucho hemos visto a un geólogo japonés llamado Nobuchiko Ohara que afirma que Japón se hunde continuamente en el mar a 2 o 3 centímetros por año. Otra más es que la Tierra alcanzó el tiempo. Eso se refiere al cambio de los polos. Donde antes había frío, ahora habrá calor, cambio climático y todo ese tipo de cosas. Anuncia, también tiene una que dice que Nueva York desaparecerá, en la cual dice que su visión es que hacia el año 2100 en Nebraska el mar cubrirá aparentemente toda la parte oeste de la comarca y la ciudad donde yo vivía, que estaba en la costa. Me he visto viajando en un gran avión de metal en forma de cigarro que alcanzaba grandes velocidades. Y Cayce se detuvo en una ciudad totalmente destruida y preguntando de dónde estaba, él dijo que era Nueva York. Con lo cual también puede haber ahí ese pájaro de fuego. También vio numerosas canteras y vio que se reconstruía esa ciudad, Nueva York, y vio que el agua que cubría gran parte de Alabama y Virginia eran inmensos puertos de mar. Las industrias que se hallaban diseminadas en vez de estar centralizadas en las ciudades y muchas casas eran de cristal. Es posible, dijo, que estas ciudades queden un día sumergidas. Jamás habló de destrucción nuclear, pero a pesar de todo, sí que dijo muchas veces que el hombre podía destruirse a sí mismo como ya había hecho en la Atlántida. También dijo, otra de las predicciones fue, una ciudad de oro será descubierta en el desierto de Gobi. Tendrá un templo con ascensores, autos eléctricos y elementos mágicos. Se descubrirá que hay poderes ocultos en las aguas de Bimini y cristales de cuarzo que serán reconocidos con sus propiedades curativas. En esa ubicación está la Atlántida. También tiene una sobre la Atlántida, ¿cómo no? Nos dice que los registros de la Atlántida serán abiertos a todos los iniciados espirituales en el conocimiento del Dios único. Una cámara secreta será encontrada y el levantamiento del templo hará los registros accesibles. O sea que el bueno de Edgar Cayce pensaba que la Atlántida sería reflotada alguna vez y que vamos a ver esos documentos en esa gran biblioteca. Y también tiene, por ejemplo, una sobre el cambio climático. El mismo ya decía, el derretimiento de hielo en Groenlandia y la Antártida podría provocar una violenta actividad tectónica en la Tierra y, por consiguiente, las erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis e inundaciones. Y me queda una más que también me ha llamado la atención porque está acertada a medias, porque dice, sobre Obama tiene una y dice que el 44º presidente de Estados Unidos será negro y será el último. El 44 presidente de los Estados Unidos va a apretar el gatillo nuclear. Así que ya te digo, sobre la validez de sus profecías, pues solo no queda la información que hay sobre sus antiguos aciertos y poco más, pero tiene muchos detractores y hay mucha gente que piensa que no acertó absolutamente nada. Y sabes tú que muchas veces todas estas profecías y este tipo de cosas vienen muy cogidas por los pelos y la gente que quiere ver en ellas predicciones las ve y los que son un poco más escépticos pues no las ven. Vamos, que estamos ahora mismo quizás ante un echador de cartas quizás o algo así que se quiera ganar un poquillo la vida, por decirlo de alguna manera, ya que su ratio de acierto es mínimo prácticamente. Bueno, pues, hombre, sí que ya que has comentado lo de la Atlántida, yo le pregunté ese tipo de cosas a un amiguete mío, también un arqueólogo, y me dijo que la Atlántida también, fíjate que había que leerlo
desde el punto de vista de la época y que él es historiador, ¿eh? Y de hecho lo hemos tenido aquí hace poquito en el programa, dijo que él cree, fíjate, que la Atlántida es una metáfora sobre una civilización que se creía por encima de los dioses y era como que el tsunami que se creó mediante una erupción y unos terremotos que había destruyó una ciudad, decían, según la metáfora, por el azote de los dioses, porque se creían superiores a ellos. Básicamente, es que no hay ningún ser humano superior a ningún dios. Es lo que quiere dar a entender que hay que ser humilde, entendiendo la metáfora de Platón. Ajá. Pero bueno, pues me Sí, sí. parece... Perdóname, dime. No, pero que ya te digo, yo sí, realmente voy a decirte que me visto lo visto y por lo que he leído y tal, te voy a decir que yo creo que es más bien un echador de cartas y que intentó vivir de sus vagas predicciones si realmente luego acertó alguna, porque sí que es verdad que te pones a leer y pone que tiene más de 10.000 predicciones que están divididas entre como salud y bienestar, medio ambiente y todo este tipo de cosas, pero ya te digo, incluso tenía afirmaciones muy burdas, como que nuestro sistema solar orbitaba alrededor de Arcturus y de las Pléyades, o sea, no había cosas que entraban dentro de podía ser y otras que eran, que también es verdad que para la época, pero otras que eran totalmente fuera de lugar. Pero también tuvo cosas buenas. Por ejemplo, Casey dejó la Asociación para la Investigación y la Ilustración, que se fundó en 1931 y que eso ha ayudado a gente a mantener a las personas interesadas en salud y en el pasado de la humanidad, por ejemplo. Hombre, por lo menos, por lo que veo, no es todo malo y dejó por lo menos algo bueno para los demás. Bueno, pues si te parece, damos pie para la segunda noticia y es un tema muy actual y muy candente en el país de Argentina. Cuéntanosla, por favor. Pues sí, mira, vamos a hablar un poquito del submarino de San Juan, que imagino que estarás bien informado. Sí, he andado un poco atento a las últimas novedades, pero cuéntanoslas tú, porfa. Pues mira, vamos a contar un poquito para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, porque siempre habrá alguien que no tenga por qué estar enterado de este tipo de cosas, y vamos a poner un poquito en la situación, ¿vale? El submarino Ara San Juan antiguamente sí que formaba parte de esos navíos que salían a la guerra y esas maniobras, pero ya llevaba tiempo incorporado al comando de la Fuerza de Submarinos. O sea, solamente participaba en maniobras y ejercitaciones. Estaba apostado en la base naval del Mar de Plata y se desarrollaba junto con la Armada Argentina y con el resto de buques del Comando de la Flota de Mar, el Comando Naval Anfibio y Logístico, la División de Patrullado Marítimo y aviones y helicópteros del Comando de Aviación Naval. Y también había tomado parte en numerosas operaciones navales unidas con otros países, como el ejército preunitas, unitas, gringo gancho, muchos. Pues bien, el 15 de noviembre de 2017 desapareció del mar argentino. El buque con 44 personas a bordo, 43 hombres y una mujer, dejó de aparecer en los radares cuando se trasladaba desde la costa sureña de Ushuaia hasta Mar del Plata, a la altura de la ciudad de Puerto Madryn, en la zona del Golfo de San Jorge, en el Atlántico Sur, más o menos a unos 432 kilómetros de la costa. 18 países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate, pero 15 días después el gobierno argentino consideró que no había posibilidades de encontrar los vivos a los tripulantes y ordenó dar por terminada la búsqueda de supervivientes, continuando con las operaciones destinadas a hallar la nave. En la madrugada del 17 de noviembre de 2018, la Armada Argentina confirma que ha hallado los restos en el punto clave. Resulta a 20 kilómetros del lugar en el que el jueves 15 de noviembre en la noche se notara una anomalía sísmica. Así que allí fue ubicado un objeto a una longitud de cerca de 60 metros a 907 metros de profundidad. El hallazgo fue catalogado como un hallazgo de categoría C, que quiere decir que son de fuerte probabilidad de encuentro, vamos, que estaban casi seguros de que era el submarino. Y cuando se acercaron a una zona que la verdad es que lo de la zona me tiene un poco mosqueado, porque
sí que es verdad que estuvieron andando alrededor de esa zona misma durante mucho tiempo y no lo encontraron, y fue cuando casi ya se retiraban, cuando lo encontraron cerca del sitio donde habían estado buscando muchas veces. El Lago San Juan fue ubicado en el punto del Atlántico Sur, como hemos dicho, a 907 metros del lecho marino, a 41 kilómetros del registro del lugar señalado como el evento hidroacústico que se escuchó, y a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, que es la plataforma de la Patagonia Argentina. El hallazgo lo realizó la compañía encargada del operativo de búsqueda, que es la empresa estadounidense Ocean Infinity, a través de una embarcación llamada Cyber Constructor, que tras 60 días de trabajo, como ya te he comentado, se disponía a suspender la labor de mantenimiento, y al final, pues, en ese último momento fue cuando de repente, pues, lo encontraron. Y ahora que esto es más o menos la información que sabemos todos, ¿no? Sí, al menos es la oficial, por lo menos. Sí, es verdad que yo por lo que he podido ver y oír y leer sobre todo, es que estaba lo que es el submarino se encastró en una grieta, como has dicho, a 907 metros de profundidad, y que, bueno, o sea, costó mucho encontrarlo, pero finalmente apareció y le costó una millonada al gobierno argentino, por lo visto, encontrarlo, vamos, pagar esa empresa. Sí, el contrato con la empresa era cerca de 7,5 millones de dólares. O sea, bueno, sí, lo que te has dicho es una burrada. Y también en ese contrato se especificaba que no se les pagaría si no lo encontraban. Entonces, por la cuenta que les trae, los tenían que encontrar. Exacto. Bueno, esa es Bueno, ya vamos la con... parte A, ¿no? Exacto, eso es lo que todos conocemos, lo que nos han dicho que hay, o sea, lo conocido, lo de verdad, o parte de lo de verdad. No vamos a entrar ahí. Eso es lo que sabemos. Vale, y ahora nos vas a contar las causas del por qué se ocasionó, por lo menos la versión oficial del por qué se ocasionó ese hundimiento. Sí, claro, faltaba más. Mira, pues la versión oficial tiene que ver con las baterías. Se supone que entró agua por el snorkel, hubo una filtración de agua, y con esa filtración de agua lo que pasó es que, además, incluso hay te lo digo, un membrete, hay un membrete del telegrama que se le envió a la Fuerza Naval, con lo que pasaba, que envió el mismo capitán, con lo que pasaba dentro del submarino. El membrete decía: ingreso de agua de mar por sistema de ventilación. El tanque de batería número 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado. Y eso es lo último que nos escribió Lara de San Juan. Yo por lo que he podido averiguar también, el submarino ya salió con un defecto en esa válvula, o al menos eso es lo que yo tengo entendido, vamos, que su capitán informó, y aún así dijeron que no, que tenía que ir a esas maniobras que iban a hacer militares. Exacto. Parece que hubo alguna negligencia en esas mantenimiento, ¿no? En esas reparaciones, y parece que no llegaron a hacer bien, a comprobar bien si había alguna filtración de agua en esas válvulas. Que además es para comprobarlas, ¿no? Para ver cómo si tiene alguna filtración, lo hacen con una especie de tinta que la echan dentro de esas válvulas, y obviamente se marcan por dentro, ¿no? Y te dice dónde hay una fisura. Y también lo hacen con otro tipo de cosa que se llama corriente parásita, que es pasar como una corriente muy fina, y, y te dice exactamente dónde hay una brecha, ¿no? Esta manera de hacerlo, ¿no? Pasando esa corriente parásita, y la mucho más fino. O sea, es mucho más difícil que se te escape que tienen una sola grieta. Con lo cual parece ser que sí, el capitán no engañaba a nadie, algo estaba mal hecho. Bueno, pues claro, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que al entrar ese agua en contacto con las baterías se produce la electrolisis y eso significa que se empieza a producir el hidrógeno.
El hidrógeno es bueno, ya lo sabréis a lo mejor, que es un gas que también se utiliza para los motores de combustión, por lo menos yo conozco algunas empresas de autobuses municipales que se mueven con ese hidrógeno y es un gas muy explosivo. Entonces, creo que la explosión vino por ahí, ¿no? Que fue el hidrógeno lo que explotó y lo que hizo una pequeña brecha. Exacto. Si quieres explicamos un poquito el procedimiento, ¿vale? Porque, mira, una vez que se supone que se filtró el agua, pues digamos que eso es una mezcla explosiva, ¿no? Agua salada y ácido de batería, eso produce dos cosas, que son gas e hidrógeno, ¿vale? Y digamos que cuando esas dos cosas se liberan dentro de lo que es el submarino, el gas quedaría como por encima del hidrógeno, siempre y cuando todo esté equilibrado, ¿no? Pero si hay una pequeña explosión o hay una pequeña fuga o se desnivela todo un poco, el hidrógeno se libera y entonces explota. No explota mucha cantidad, porque según he estado leyendo parece ser que al estar en esa situación, solo el 2% del hidrógeno liberado en el total del espacio produce una explosión. Pero claro, a 1000 metros o a 600 metros bajo del mar y en un submarino, pues imagínate lo que puede ocasionar esa pequeña explosión. Pues tiene que ser terrible. Yo lo que pude averiguar era que esa pequeña explosión se produjo a unos 40 metros de profundidad y empezó a sumergirse hasta que llegó a una profundidad de 500-600 metros y es cuando dicen que sufrió el submarino una implosión y por la presión del agua, vamos, que había en ese lugar y es cuando ya reventó del todo y se fue a parar a los 907 metros. Exacto, Así que, exacto. Una vez, una vez filtrada el agua, exactamente. Hizo una implosión, sí, lo has explicado perfectamente, además es que es exacto. Y se fue hundiendo poco a poco y ya una vez que llegó abajo del todo ya estaba todo, ya no había ninguna posibilidad. no, de hecho yo lo que he podido también averiguar es que llegas ahí abajo a esos 907 metros, la presión que hay en el agua es de 91 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, es una burrada. Vamos, a 500 metros, según entendí, el propio submarino se espachurraría ya en cuanto con esa pequeña grieta, se espachurró como si fuese una lata, para que nos hagamos una idea, una lata de Coca-Cola. O sea, que es imposible que haya podido sobrevivir alguien. Sí, sí, además ya te digo, superaba en muchos metros su capacidad de sumergirse, en muchos metros su capacidad de sumergirse, y no, realmente una vez que en ese espacio, ya te digo, una vez que se libera en el calle el hidrógeno, ya era difícil que alguien hubiera sobrevivido, porque el cóctel químico que se genera ahí dentro, no creo que hubiera sobrevivido nadie una vez, y si sobrevivió alguien, que puede ser, pero vamos, ya te digo, por lo que he estado investigando y tal, una vez liberado todo el gas y todo el hidrógeno dentro de lo que es el submarino, ya si no habían muerto, estarían a punto, irían a cámara lenta, ¿no? Hacían las cosas despacio, entre eso, la presión del agua, la fuga, no había escapatoria. Es una pena, la verdad, que hayan acabado así sus vidas. No, por desgracia, no ha sido el único submarino en el mundo que ha acabado en unas condiciones muy similares. Acuérdate, vamos, de hace unos años aquel submarino, me parece que era ruso, que era un submarino nuclear que también se hundió y que no podía moverlo, porque si lo movían contaminaban muchísimo y aguantaron ahí abajo hasta que se quedaron sin oxígeno, que es cuando ya pudieron bajar a por el submarino para sacarlo. Pero bueno, en fin, hemos hablado entonces ahora de la versión oficial, ¿no? De cómo se hundió y que se hundió solo, claro. Esa es la versión oficial. Lo que pasa es que yo creo que hay alguna una versión B o quizás que no a muchos le gustaría que fuese real porque se metían en algún lío algunos países de cómo se hundió ese submarino. Exacto, y ya no es que haya una versión B, digamos que es que hay muchas cosas que no cuadran, que es, no sé si es mejor o peor que haya una sola versión B, pero digamos que hay muchas cosas que no cuadran en cuanto a esos reportes de averías, cómo se ha transmitido la información, no sé, hay muchas cosas que no cuadran. Si quieres podemos comentar unas cuantas.
Sí, 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 por supuesto, porque ahora las comentamos. Yo lo que creo que aquí ha ocurrido es que como antiguamente han intentado tapar un poquito, desde que ha aparecido ya el Ara de San Juan, han intentado taparlo un poquito como hacían antiguamente en algunos países, que no voy a nombrarlos, ponían toros, ponían el fútbol cuando había que tapar algunas cosas y apaciguar a la gente. Y mira qué casualidad que llegan a la final el River Plate y el Boca para distraer un poco a la población. Con el G20 también ha habido problemas en este caso para distraer un poquito más a la gente y que se olviden un poquito ahora del tema del Ara de San Juan. Y bueno, y la verdad que es una historia un poco peliaguda y que están haciendo muy bien el trabajo de distracción y, como siempre, manipulación de la población. Venga, cuéntanoslas, por favor. Y pues mira, pues hay varias cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, mira, una de ellas es que, según nos hemos enterado y según toda la información, o sea, los primeros días no se reconoce esa implosión. El gobierno dice que no sabe lo que le ha pasado, pero que que el submarino no ha explotado, ni ha explotado, ni ha implosionado de nada. Eso es una cosa que parece ser que desde el principio se tenía esa, ese conocimiento de ese impacto hidroacústico que se tenía, que podía ser comparable a una explosión bajo el agua, pero a la que nadie hizo caso y luego nadie quería reconocer que ese ruido podía haber sido una explosión y que es que casualmente era del Ara de San Juan, por ejemplo. También se cambiaron los días de la primera comunicación que tiene el primer reporte de averías que se da, se cambia a la hora de notificarlo y a la hora de contarle a todo el mundo. Se dice que la primera comunicación fue miércoles 15, cuando el lugar de eso fue martes 14. También hay un día de más ahí que no sabemos por qué lo cambiaron, pero está cambiado también. Al principio, eso que hemos hablado de las baterías, esa versión tampoco se llega a aceptar al principio. No se acepta que haya habido un cortocircuito y que haya entrado agua, eso tampoco se acepta. Y además eso es que es una cosa que no es opinable, porque yo creo que eso no es opinable, ¿no? Porque cuando mezclas agua salada con ácido de batería y sale gas y hidrógeno y esa cosa puede explotar, eso es una reacción química. Ahí no hay nada que opinar. Entonces no entiendo cómo en esos primeros minutos, después de haber dicho lo que pasaba, no de haber comunicado el mismo submarino lo que pasaba, no entiendo cómo no se le dio pie ni se ha intentado averiguar un poquito más sobre eso, pero seguramente sería por lo que tú has comentado al principio, ¿no? Esa revisión o no estaba hecha o estaba hecha a medias o no sé, no sé. Es una de las cosas que tampoco me cuadra. Otra cosa que no me cuadra tampoco es, por ejemplo, el telegrama. ¿Has visto la imagen del telegrama? No he tenido oportunidad, no. Cuéntanosla, por fin. Pues mira, luego, si quieres, pasaremos unos enlaces y te lo paso con el telegrama para que la gente lo vea y tal. Bueno, pues el telegrama está recortado. El telegrama que aparece en la televisión y que nos enseñan diciendo lo que yo te he citado antes, las frases de que tienen un problema, ingreso de agua por el mal ecosistema de ventilación en el tanque de baterías, pues eso es un membrete que se supone que es un telegrama que envía del barco a la base, a la marina, pues eso está recortado. Está recortado y no se sabe quién lo recibe ni quién lo envía. Entonces, claro, ahí tenemos un problema también, porque ¿quién recibió esa comunicación? ¿Quién es quién es el mando que estaba sentado al otro lado de la radio o al otro lado de cuando le llegara el telegrama y no informó de eso a nadie hasta el día siguiente? Entonces, y además, no explicaron absolutamente nada. Entonces yo, ya te digo, hay muchas cosas, y todas estas cosas no me cuadran, y es más, conforme van pasando las horas y van saliendo explicaciones, y sale, como hemos visto también, al ministro de Defensa argentino diciendo que no tiene ni idea o que no quieren tenerla, pues la cosa se va emborroscando un poco más.
Yo ya, de hecho, al principio, la primera vez que hablé contigo de esto, te dije que mi sensación era que, pues mira, estaban haciendo unas maniobras y han tenido un error, le han dado con un misil, lo han hundido, y aquí a ver cómo escurre en el bulto, y aquí paz y después gloria. Y puede seguir siendo eso, pero no sé, hay muchas cosas que apuntan a eso, la verdad. Yo no me gusta ser entrar tan a saco con que de verdad lo hundieron, pero ya te digo, hay cosas que no me cuadran y me quedan algunas preguntas en el aire, como por ejemplo, si el capitán se comunicó con ellos mediante este telegrama que te he comentado, ¿qué le dijeron? Porque al capitán le dirían algo, ¿no? Por la radio. Alguien le diría, no sé, es que no sé lo que se dirá en estos casos, pero acércate al puerto más cercano, ¿no? En vez de seguir más adentro y continuar tu misión. No sé, eso también para mí es muy raro. Sobre todo, si una vez comunicado y una vez dicho, ¿por qué el barco no regresó al puerto en vez de seguir más adentro? La verdad es que esa historia, pues creo que solamente la saben casi seguro 44 personas, las demás no sabemos cuántas, y que por desgracia será un documento clasificado y no nos enteraremos. Pero bueno, yo sí que he oído esa versión que tú has comentado, incluso que eran, vamos, estaban haciendo maniobras, me parece que era el gobierno de Chile, el gobierno de Estados Unidos y el de Reino Unido, me parece que estaban haciendo, y que sí que Correcto. y que claro que no quieren, están poniendo pegas de que no pueden sacar el submarino porque puede partirse o puede ocasionar más problemas de contaminación y demás. Aunque, según los datos de presión, por lo que estamos mirando, eso parece ser que eso es verdad. Sí, pero y yo te digo una cosa, y si lo que no quieren es que se vea dónde tiene el golpe o que puedan examinar el agujero que tenga, porque tiene que tener uno, si no cómo se habrá hundido, me imagino. Y si lo que no quieren es que Claro. vean si es un impacto, porque ten en cuenta que de ser un impacto de misil, vamos, un torpedo, por decirlo de alguna manera, entiendo que el golpe estará abollado hacia adentro. Y si es una implosión, la abolladura tendrá hacia afuera, entiendo, ¿no? Claro, claro. Tienes toda la razón del mundo. Si ha sido un impacto de misil, saltaría a simple vista y no podrían engañar absolutamente a nadie. Por eso, además, fíjate que hay un vídeo en YouTube que lo vi en el cual también hay que decir, cuidado, que está cogido por pinzas, ¿eh? Entonces, Sí, ya. ya sabemos que no es nada oficial y sobre todo no nos podemos creer lo primero que vemos. Pero bueno, yo cuento la anécdota, en el cual cuenta que hay uno de los familiares de los 44 fallecidos, le mandaron, vamos, un WhatsApp, me parece que es su hijo, le mandó un WhatsApp a la madre en el cual ponía que estaba siendo perseguido por un helicóptero británico y le estaban siguiendo a ver por dónde iba, a la vez que le estaban sondeando mediante un avión que tiene un sonar para detectar submarinos y estaba rodeándoles un destructor que tenía miedo y que no sabía cómo iba a acabar esto. Eso te digo que no sé si eso es un bulo o es una realidad. Tampoco he visto ningún sitio más donde hagan alusión a ese famoso WhatsApp, porque me imagino que de ser eso real se habría hecho viral, quiero pensar. Sí, porque es que eso sería muy gordo. O sea, si eso de verdad ha sido así, pero yo tienes razón, no, yo no he llegado a ver esa información, de hecho no la he encontrado en ningún otro sitio, pero no sé, ya te digo, es que hay tantas cosas que lo envuelven, es que ahora mismo hay cosas muy raras. Entonces, pero podría ser, ¿por qué no? Por qué no va a recibir un familiar si de verdad ha pasado eso? Lo que pasa es que suena todo como muy peliculero, ¿no? Me persigue un helicóptero, me sigue un... No sé, no sé, ¿eh? Yo desde mi humilde opinión creo que eso me parece... Vamos, que no lo sabemos, como tú has dicho, pero eso me parece muy exagerado. Me parece, no sé, no sé hasta qué punto uno de los tripulantes o de dentro del submarino puede ver que le sigue un helicóptero, que le sigue un barco, que sí, que imagino que con el radar y todo ese tipo de cosas, que si ya te está entrando agua, escribe el mensaje, no sé, no sé, no sé.
Hombre, yo qué sé, vete a saber. Lo mismo dentro del submarino había alguien que tenía que desaparecer, que tampoco sería la primera vez que eso ocurre, y le cargan el muerto a otra cosa, ¿sabes? Lo que está claro es que hay un pacto entre los 3 países que he mencionado, perdón, 4 en total, incluyendo a Argentina, y que no tienen mucha intención de decir nada ni de destapar nada, porque cada vez lo único que van tirando es más oscuridad sobre el tema y para que no nos enteremos de nada. Como bien has comentado, juegan mucho con la información, ahora sí, ahora no, ahora es esto, ahora es lo otro. Y aquí los únicos que han perdido han sido los pobres 44 y sus familiares, que menos que creo que necesitan, no es que necesitan, es que tienen que tener una explicación y ya está, ¿sabes? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que con las prisas de dar explicaciones también tampoco es la primera vez que vemos que cuando los gobiernos y todo este tipo de cosas se dan prisa en dar explicaciones, que realmente es casi lo que ha estado pasando, al final tienen que salir y decirte que no saben nada. No saben qué ha pasado. Después de todas las informaciones y todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos leído, al final sale el presidente de la defensa argentina y te dice que, no, pues mira, pues no sabemos lo que ha pasado, no sabemos si ha pasado esto, puede ser que de verdad explotara, puede ser que fuera un error humano, puede ser que implosionara por esto, realmente no te han dicho nada y como tú bien has dicho, entre los 3 países, perdón, entre los 4 países, estoy convencido de que no nos vamos a enterar de nada, por lo menos a corto plazo. A no ser que luego, como pase muchas veces también, ¿no? Que estas cosas como tocan tantos brazos de todo este tipo de políticas, llegue a alguien que le toque algo y se filtre, quitando esa posibilidad, que si pasa, pasará dentro de mucho tiempo y creo que no nos vamos a enterar de nada, Víctor. No, la verdad es que no. Imagínate que esto llega a ser en final la información clasificada, pues mínimo 50 años. Y no sé tú, pero un servidor ya estará bastante mayor, ¿eh? Vaya, yo también estaré un poco mayor, pero mira que te digo, también quería decirte que ya que hemos estado con lo de las profecías y todo este tipo de cosas, imagínate, voy a decirte que el cine argentino anticipó el accidente de un submarino, su rescate y que el submarino se hundía y que se hundía igual y todo. Ah, mira, y me comentaste eso que hicieron hasta una película y todo, me parece. Correcto. Hay una película en blanco y negro de los años 1940 que muestra una avería parecida a la del Ara de San Juan, su hundimiento parecido, la búsqueda parecida, el rescate parecido. La película se llama Fragata Sarmiento. Es una película dirigida por Carlos Borcosque, que también es el autor del guión, y protagonizada por Ángel Magaña, Aguita Román, Feliz Amari y Oscar Baliseri. Es una película centrada en el buque escuela Fragata Sarmiento, que durante mucho tiempo formó a generaciones y generaciones de marinos. De hecho, la película parece que tiene una clara finalidad para homenajear a un arma, un buque que era insignia, ¿no? Pero ya te digo, es muy llamativo que ciertas escenas de la actualidad ya se vean en esa película. Ya te digo, hundimiento, búsqueda y rescate. Porque también en esta película el hundimiento de ese submarino se relacionaba con las baterías. La tripulación no podía evitar su hundimiento y tocaban fondo. Y allí había pues tantas horas de espera hasta que los ubican los rescatadores, van a rescatarlos. Eso sí, aquí te voy a decir que en la película, gracias a Dios, había un final feliz, no como en la vida real. Pues mira, desconocía yo esa película, la verdad. La buscaré para verla muy bien. Pues la verdad que has hecho un trabajo muy bueno de búsqueda de información y me ha encantado y espero que a ti también te haya gustado y que bueno, que te animes a participar más a menudo con el programa. Encantado de estar aquí, ha sido un placer y ya sabes que me tienes para lo que quieras y cada vez que necesites algo de mí, solo me lo tienes que decir y yo estaré aquí siempre que tú quieras. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias Javier y nos veremos entonces en próximos programas. Un saludo y buenas noches. Muy bien, buenas noches, un saludo a todos.